El amanecer del 30 de abril de 1945 trajo consigo un cielo gris plomizo sobre Berlín. El humo de los edificios en llamas se mezclaba con la niebla matutina, creando una atmósfera fantasmagórica que parecía el preludio perfecto para lo que sería uno de los días más significativos en la historia moderna europea. La capital del Tercer Reich, otrora símbolo del poder y la ambición nazi, yacía ahora convertida en un grotesco esqueleto urbano, donde cada calle, cada edificio y cada sótano se había transformado en un campo de batalla. El Oberfeldwebel, Klaus Müller, despertó sobresaltado en el sótano de lo que alguna vez había sido una panadería en el barrio de Moabit. Tenía 32 años, aunque su rostro envejecido por la guerra y su mirada perdida sugerían muchos más. Había sobrevivido al infierno de Stalingrado, a la retirada desde el frente oriental, y ahora se encontraba atrapado en lo que él sabía sería la última batalla. A su alrededor, una docena de soldados de la Wehrmacht dormitaban o miraban al vacío, hombres de diferentes edades, unidos por la certeza colectiva de estar viviendo los últimos días de una guerra perdida. ¿Alguna noticia del comandante Weidling?, preguntó Müller a un joven Gefreiter que montaba guardia cerca de la agrietada ventana del sótano. «Nada, Herr Oberfeldwebel», respondió el joven soldado, que no tendría más de 17 años. «Las comunicaciones están cortadas desde anoche. El último mensaje de la comandancia hablaba de un contraataque en Tempelhof, pero no necesitó terminar la frase. Ambos sabían que los contraataques eran ahora palabras vacías, promesas huecas que nadie creía ya. El Ejército Rojo había penetrado en la ciudad desde el este y el sur, y los americanos presionaban desde el oeste. Berlín era una trampa mortal. Müller se levantó y se ajustó el cinturón. Su uniforme, antes impecable, estaba ahora sucio y rasgado en varios lugares. Se acercó a un mapa de la ciudad que habían pegado en la pared, estudiando las posiciones, marcadas con lápiz rojo, las fuerzas soviéticas en constante avance y las cada vez más reducidas posiciones alemanas. «Los rusos han tomado el Reichstag», dijo una voz a sus espaldas. Era el Leutnant Werner Brandt, un oficial de artillería que había perdido su unidad 3 días atrás y se había unido a este grupo heterogéneo. «Lo escuché en la radio esta mañana, y hay rumores sobre el Führer». Müller no quiso preguntar. Los rumores corrían por la ciudad sitiada como la pólvora, que Hitler se había suicidado, que había escapado, que se preparaba para un último acto heroico. Para Müller poco importaba ya. La realidad estaba en las calles, en el sonido de los tanques T-34 avanzando inexorablemente, en el tableteo incesante de las ametralladoras PPSH-41, en los gritos de los berlineses atrapados en el fuego cruzado. «Reúne a los hombres», ordenó Müller después de un momento de reflexión. «Intentaremos llegar al Spree. Quizás podamos cruzar hacia el oeste antes de que los rusos cierren el cerco por completo». El grupo de Müller no era el único que intentaba encontrar una vía de escape. Por toda la ciudad, unidades dispersas de la Wehrmacht, las SS y el Volkssturm, la milicia popular formada por ancianos y adolescentes, trataban desesperadamente de mantener líneas defensivas que se desmoronaban hora tras hora. Los más afortunados buscaban rutas hacia el oeste, con la esperanza de rendirse a los americanos o británicos, en lugar de caer en manos soviéticas. Los relatos de venganza rusa contra la población civil alemana habían precedido al Ejército Rojo, y el miedo era palpable en cada rincón de la ciudad. Mientras el grupo de Müller preparaba su equipo, en el otro extremo de la ciudad, en un modesto apartamento del barrio de Charlottenburg, la familia Hoffmann se aferraba a los últimos vestigios de normalidad.
Gustav Hoffmann, un antiguo profesor universitario de 60 años, su esposa Marta y su hija Elsa, de 22 años, habían sobrevivido al infierno de los bombardeos aliados que habían devastado Berlín durante años. Ahora, sin embargo, la guerra no era ya una amenaza que venía del cielo, sino que entraba por la puerta de sus casas. «Padre, deberíamos bajar al sótano», insistía Elsa mientras ayudaba a su madre a preparar un té con las últimas hojas que les quedaban. «Los disparos están cada vez más cerca». Gustav Hoffmann miró por la ventana hacia la calle, donde podía ver pequeños grupos de soldados alemanes, muchos de ellos adolescentes del Volkssturm, cavando trincheras improvisadas y colocando barricadas con los escombros. «¿Para qué?», murmuró el anciano. «Si los rusos quieren encontrarnos, lo harán, estemos donde estemos». La resignación de Gustav no era única. Después de 12 años de régimen nazi y 6 de guerra, muchos berlineses habían llegado a un estado de fatiga moral y física que les impedía sentir otra cosa que no fuera un deseo de que todo terminara, fuera cual fuera el desenlace. Los suicidios se habían multiplicado en las últimas semanas, familias enteras que preferían la muerte a enfrentar la derrota y la ocupación. El ruido de la batalla se intensificaba a cada hora. Las detonaciones de la artillería soviética, el rugido de los Katyusha, los temidos lanzacohetes múltiples apodados órganos de Stalin y el estallido de los edificios alcanzados por los proyectiles conformaban la macabra sinfonía de la agonía de Berlín. En lo que quedaba del Ministerio de Propaganda, Joseph Goebbels, uno de los últimos altos jerarcas nazis que permanecía en la capital, dictaba órdenes frenéticas para una defensa que sabía inútil. La emisora de radio oficial todavía transmitía mensajes sobre una inminente contraofensiva que salvaría la ciudad, sobre divisiones fantasma que acudirían al rescate, sobre un arma milagrosa que cambiaría el curso de la guerra. Pero los berlineses ya no escuchaban, o si lo hacían con una mezcla de incredulidad y amargura. En las calles, la realidad era cruda e implacable. Los combates, casa por casa, habitación por habitación, habían convertido barrios enteros en campos de escombros donde los francotiradores de ambos bandos cazaban cualquier movimiento. Los tanques soviéticos avanzaban lentamente, aplastando bajo sus orugas los últimos símbolos del Reich, que una vez se proclamó milenario. Para el grupo de Klaus Müller, la mañana trajo consigo un breve destello de esperanza. Habían logrado avanzar 2 kilómetros hacia el oeste sin encuentros serios con las fuerzas soviéticas, aunque el sonido de la batalla les recordaba constantemente que el cerco se estrechaba. Habían incorporado a su grupo a varios civiles que buscaban protección, un médico, 2 mujeres mayores y un adolescente que había perdido a su familia en un bombardeo. «Nos quedan municiones para un solo enfrentamiento», informó el Gefreiter Schulz, un veterano de 50 años que había sido llamado a filas en los últimos reclutamientos desesperados. «Y la comida no durará más de un día». Müller asintió. Silenciosamente, el racionamiento había sido estricto durante meses, pero en las últimas semanas el hambre se había convertido en una compañera constante para soldados y civiles por igual. Los almacenes de la ciudad habían sido saqueados o destruidos, y los suministros que llegaban eran mínimos, priorizados para las unidades SS que aún mantenían una defensa fanática alrededor de la Cancillería del Reich. «Seguiremos hacia el canal», decidió Müller después de consultar su mapa. «Hay un puente que, según mis informes, aún no ha sido volado. Si lo cruzamos, podríamos encontrarnos con las líneas americanas». La perspectiva de rendirse a los estadounidenses en 1900, lugar de a los soviéticos, animó visiblemente al grupo,
Los relatos de soldados alemanes que habían sido ejecutados por tropas rusas después de rendirse o enviados directamente a campos de prisioneros en Siberia circulaban ampliamente y generaban un terror justificado. Mientras el grupo de Müller avanzaba cautelosamente por las ruinas de lo que había sido una próspera zona comercial en el búnker del Führer, bajo la Cancillería del Reich, se desarrollaba una escena surrealista. Tras el suicidio de Hitler el día anterior, el almirante Karl Dönitz, nombrado sucesor en el testamento político del dictador, intentaba desde Flensburg, al norte de Alemania, establecer contacto con los aliados occidentales para negociar una rendición parcial que excluyera el frente oriental. Pero en Berlín, aislada y condenada, estos movimientos diplomáticos tenían poca relevancia. El general Helmut Weidling, comandante de la defensa de la ciudad, enfrentaba la terrible decisión de prolongar una lucha que sabía perdida, costando miles de vidas más, o rendirse y enfrentar no solo la ira soviética, sino la posible acusación de traición por parte de los fanáticos nazis que aún creían en la resistencia hasta el último hombre. Los soldados soviéticos, por su parte, avanzaban con una mezcla de furia vengativa y agotamiento. Después de 4 años de guerra brutal en suelo ruso, después de Leningrado, Stalingrado, Kursk y tantas otras batallas sangrientas, después de ver sus pueblos y ciudades arrasados, sus familias masacradas, habían llegado al corazón de la bestia. Y la bestia estaba herida de muerte. «Veo soldados rusos a 200 metros», informó el Gefreiter que hacía de explorador para el grupo de Müller. Se habían detenido en los restos de una tienda de comestibles, buscando cualquier alimento que hubiera podido sobrevivir a los saqueos previos. Müller se acercó cautelosamente a la ventana rota. Efectivamente, un pelotón soviético avanzaba metódicamente, registrando cada edificio. Cada pocos metros disparaban una ráfaga preventiva contra ventanas o puertas sospechosas. No tomaban prisioneros entre los soldados que ofrecían resistencia. «Retrocedemos por la parte trasera», ordenó Müller en voz baja. «Sin hacer ruido. Si nos descubren, estamos perdidos». El grupo se deslizó silenciosamente hacia la salida posterior del local, pero el destino tenía otros planes. Una de las mujeres mayores, aterrorizada por la proximidad de los soviéticos, tropezó con unos escombros, provocando un ruido que en el silencio tenso pareció un estruendo. Las ráfagas de las PPSH soviéticas no se hicieron esperar. Los proyectiles atravesaron las finas paredes, obligando al grupo a tirarse al suelo. Müller supo inmediatamente que estaban atrapados. «¡No disparen!», y gritó en el rudimentario ruso que había aprendido durante su tiempo en el frente oriental. «¡Nos rendimos! ¡Soldados alemanes! ¡Nos rendimos!». Hubo un momento de silencio inquietante, roto solo por el sonido distante de explosiones y disparos en otras partes de la ciudad. Luego, una voz ronca respondió en alemán con fuerte acento ruso: «¡Salgan con las manos en alto! De uno en uno, sin armas». Müller miró a sus compañeros. En sus ojos vio el mismo miedo que seguramente reflejaban los suyos. Sería una trampa, los ejecutarían en cuanto salieran. Pero no tenían alternativa. Con un gesto indicó que obedecerían. «Yo iré primero», dijo. «Si me disparan, intentad escapar por la parte de atrás». Con movimientos deliberadamente lentos, Müller se puso de pie, dejó su Mauser en el suelo y con las manos bien visibles sobre su cabeza, avanzó hacia la puerta principal. Al salir a la calle destruida, se encontró frente a una docena de soldados soviéticos que le apuntaban con sus armas. Al frente de ellos, un oficial joven, con la insignia de capitán del Ejército Rojo, observaba con expresión indescifrable.
Soy el Oberfeldwebel Klaus Müller, de la 56ª División de Infantería, se presentó Müller en voz alta y clara. Conmigo hay 11 soldados alemanes y 4 civiles. Nos rendimos. El capitán soviético, que no tendría más de 30 años, hizo un gesto a sus hombres para que mantuvieran las armas preparadas mientras daba un paso adelante. Capitán Alexei Ivanov, 150º Regimiento de Fusiles de la Guardia, respondió en un alemán sorprendentemente fluido. Diga a sus hombres que salgan de uno en uno, manos en la cabeza. Cualquier movimiento sospechoso y abrimos fuego. Durante los siguientes minutos, los compañeros de Müller fueron emergiendo lentamente del edificio. Los soviéticos los registraban minuciosamente, quitándoles cualquier objeto que pudiera ser utilizado como arma, incluidos cinturones y cordones de zapatos. Para sorpresa de Müller, no hubo ejecuciones sumarias, ni maltrato físico más allá de algún empujón y palabras duras. Una vez asegurados, el capitán Ivanov se acercó a Müller. «Su guerra ha terminado, Oberfeldwebel», dijo con voz neutra. «Serán trasladados a un punto de reunión de prisioneros y luego enviados a un campo». Hizo una pausa y añadió: «Tienen suerte de haber sido capturados por soldados regulares del Ejército Rojo y no por unidades especiales o partisanos. No, en todos sus compatriotas tendrán esa fortuna». Müller comprendió el mensaje implícito. Los soviéticos distinguían entre la captura de soldados regulares de la Wehrmacht, que a menudo eran tratados según las convenciones de guerra, y los miembros de las SS o la Gestapo, que enfrentaban un destino mucho más sombrío. Mientras el grupo de prisioneros era conducido por las calles devastadas, Müller observaba lo que quedaba de la ciudad que una vez había sido el orgullo del Reich. Los berlineses que se atrevían a salir de sus refugios miraban con una mezcla de miedo y curiosidad el desfile de soldados derrotados. Algunos escupían al suelo a su paso, culpando al ejército alemán por prolongar una guerra que había traído solo destrucción. Otros lloraban silenciosamente, comprendiendo que aquella imagen simbolizaba el fin definitivo de una era. En diferentes sectores de la ciudad se repetían escenas similares. Grupos de soldados alemanes, a veces comandados por oficiales que habían tomado la difícil decisión de rendirse contra las órdenes expresas de resistir hasta el final, aparecían con banderas blancas improvisadas. El fanatismo de los últimos días, alimentado por el miedo y la propaganda, daba paso a una resignación pragmática. En el sector del Tiergarten, cerca del corazón administrativo del Reich, un regimiento de las SS seguía resistiendo encarnizadamente. Para estos hombres, imbuidos de la ideología nazi hasta la médula y conscientes de que no podían esperar clemencia de los soviéticos, la rendición no era una opción. Luchaban sabiendo que cada hora que retrasaban el avance enemigo era una hora más para que civiles y soldados pudieran intentar escapar hacia el oeste. El Standartenführer Heinrich Schröder, al mando de estos últimos defensores fanáticos, observaba a través de unos prismáticos el avance inexorable de los tanques soviéticos. A sus 45 años, Schröder había ascendido en las filas de las SS desde los primeros días del partido nazi. Había participado en la Noche de los Cristales Rotos, en las campañas de Polonia y Francia, y había comandado un Einsatzgruppe en Ucrania. Sus manos estaban manchadas con la sangre de incontables víctimas, y lo sabía. También sabía que no habría rendición posible para él. «Preparen los Panzerfaust», ordenó a sus hombres, refiriéndose a los lanzacohetes antitanque portátiles que constituían la última defensa efectiva contra los blindados soviéticos. «Cuando estén a 100 metros, disparen todos a la vez.
Los jóvenes soldados de las SS, muchos recién salidos de las academias militares, asintieron con determinación. La propaganda les había enseñado que era preferible morir por el Führer y el Reich que vivir en un mundo dominado por el bolchevismo judío. Ahora, atrapados en el apocalipsis de Berlín, se aferraban a esas creencias como último consuelo. El ataque coordinado contra los tanques soviéticos tuvo un éxito limitado. 2 T-34 quedaron inutilizados, sus tripulaciones muertas entre hierros retorcidos y llamas. Pero la respuesta soviética fue inmediata y devastadora. Decenas de Katyusha lanzaron su carga mortal sobre las posiciones de las SS, seguidos por un avance de infantería, apoyada por más tanques que surgían de las calles laterales. En menos de una hora, la resistencia organizada en ese sector había sido prácticamente aniquilada. El Standartenführer Schröder, fiel a su fanatismo hasta el final, utilizó su última bala para suicidarse antes de ser capturado. Mientras tanto, en el antiguo centro de la ciudad, cerca de la Unter den Linden, el general Weidling sopesaba su responsabilidad histórica. Cada minuto de resistencia significaba más muertos entre sus soldados y entre la población civil. Los soviéticos, hartos de encontrar resistencia en cada esquina, cada vez disparaban con menos discriminación contra cualquier edificio desde el que sospecharan que podría haber defensores. La tarde del 1 de mayo de 1945, Weidling tomó finalmente su decisión. Tras consultar con los pocos oficiales superiores que quedaban a su mando, redactó una orden de rendición general para todas las fuerzas alemanas en Berlín. El documento, escrito a mano por falta de máquinas de escribir operativas, declaraba, en vista de la falta de municiones pesadas, artillería y apoyo aéreo, la defensa de Berlín no puede continuar. Cualquier prolongación del combate solo serviría para extender el sufrimiento de la población civil y las bajas entre nuestros soldados. Por lo tanto, ordeno a todas las unidades bajo mi mando que cesen inmediatamente las hostilidades y se rindan a las fuerzas soviéticas más próximas. Esta orden tiene efecto inmediato. La difusión de esta orden en una ciudad parcialmente incomunicada no fue tarea fácil. Mensajeros fueron enviados a los diferentes sectores, muchos de los cuales nunca llegaron a su destino. Las emisoras de radio, tanto las oficiales como las clandestinas, transmitieron el mensaje en diferentes momentos, creando confusión sobre su autenticidad. Para Klaus Müller y sus compañeros, ahora prisioneros, estas noticias llegaron a través de sus captores. El capitán Ivanov, que había resultado ser sorprendentemente correcto en su trato, les informó mientras esperaban en un improvisado centro de detención instalado en una antigua escuela. Su general Weidling se ha rendido oficialmente, les dijo. La lucha termina, aunque algunos de sus compatriotas siguen disparando. Locos o fanáticos, supongo. Müller asintió en silencio. No sentía alivio ni desesperación, solo un vacío interior que parecía reflejar el vacío físico de la ciudad destruida. Recordó brevemente su infancia en Dresden, las historias que su padre, veterano de la Primera Guerra Mundial, le contaba sobre el honor militar y el deber patriótico. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento el sueño del resurgimiento alemán se había convertido en esta pesadilla de destrucción total? En el campo de prisioneros improvisado, Müller encontró a cientos de soldados alemanes en su misma situación. Hombres de todas las edades y rangos, sucios, hambrientos, con la mirada perdida de quienes han visto demasiado horror. Algunos lloraban abiertamente, no por su captura, sino por la comprensión tardía de que todo, la guerra, el Reich, los sacrificios, había sido en vano. Un sargento soviético pasaba entre ellos, distribuyendo raciones de pan negro y una sopa aguada.
«Coman», decía en un alemán rudimentario, «mañana largo viaje». La expresión provocó murmullos entre los prisioneros. Todos sabían lo que significaba: trenes de carga hacia el este, hacia campos de trabajo en Siberia o los Urales. Para muchos, especialmente los más mayores o los heridos, ese viaje sería una sentencia de muerte. Mientras tanto, en otros sectores de la ciudad, la rendición oficial no había detenido completamente los combates. Unidades aisladas de las SS, del Volkssturm e incluso adolescentes de las juventudes hitlerianas seguían disparando contra los soviéticos, ya fuera por fanatismo, por miedo a la rendición o simplemente porque no habían recibido la orden de cesar el fuego. En uno de estos focos de resistencia, en el barrio de Charlottenburg, un grupo de las juventudes hitlerianas dirigido por un oficial de las SS había convertido un bloque de apartamentos en una fortaleza improvisada. Entre estos jóvenes soldados estaba Hans Fischer, de 16 años, hijo de un funcionario del partido nazi que había huido hacia el oeste semanas antes, abandonando a su hijo a su suerte. Hans y sus compañeros, una docena de chicos entre 14 y 17 años, habían sido adoctrinados durante años en el culto al heroísmo y el sacrificio por la patria. Ahora, armados con Panzerfaust, rifles y granadas, defendían una posición sin valor estratégico, movidos únicamente por una lealtad distorsionada y un miedo inoculado por años de propaganda. El Standartenführer dice que son mentiras de los cobardes, afirmó Hans cuando uno de sus compañeros mencionó los rumores sobre la rendición oficial. El Führer ha preparado un contraataque desde el sur. Debemos resistir hasta que llegue. El Standartenführer en cuestión, un hombre de mediana edad llamado Kruger, había desaparecido misteriosamente la noche anterior, probablemente escapando y abandonando a los jóvenes a su suerte. Pero el fanatismo que había sembrado continuaba dando sus frutos amargos. No muy lejos de allí, una unidad de reconocimiento soviética, liderada por el teniente Dmitry Volkov, avanzaba casa por casa. Volkov, un joven de 25 años de Smolensk, había perdido a toda su familia cuando los alemanes ocuparon su ciudad en 1941. Para él, como para muchos soldados soviéticos, esta ofensiva final era tanto una operación militar como un acto de justicia personal. «Teniente, hay disparos desde aquel edificio», informó uno de sus hombres, señalando el bloque donde Hans y sus compañeros se habían atrincherado. Volkov observó el edificio con sus prismáticos. Pudo ver movimiento en varias ventanas. El brillo ocasional de un cañón de rifle. «¿No han oído que su ejército se rindió?», murmuró con amargura. «Preparen los lanzallamas. Si quieren seguir luchando, les daremos fuego». La decisión de Volkov representaba la terrible realidad de los últimos días de combate. La paciencia soviética, ya de por sí escasa después de años de guerra brutal, se había agotado completamente. Los focos de resistencia no eran tratados como soldados regulares, sino como francotiradores, eliminados con la máxima contundencia. Mientras los soldados con lanzallamas se preparaban para el asalto en otro sector de la ciudad, la familia Hoffmann experimentaba en primera persona el cambio de poder. Un pelotón de soldados soviéticos había entrado en su edificio, registrando cada apartamento. Gustav, con la dignidad que su edad y profesión le conferían, recibió a los soldados en la puerta. «Somos civiles», dijo en un ruso académico y formal que había aprendido décadas atrás. «No hay soldados alemanes aquí». El sargento soviético que lideraba el registro lo miró con sorpresa al oír su idioma natal. «¿Habla ruso, abuelo?», preguntó con un atisbo de sonrisa. «Estudié en San Petersburgo antes de la Revolución», respondió Gustav. «Soy profesor de literatura comparada».
Esta breve conversación, este pequeño momento de humanidad compartida, posiblemente salvó a la familia Hoffmann del destino que muchos civiles berlineses estaban sufriendo. El sargento ordenó un registro rápido y superficial, advirtió a la familia que no salieran a la calle hasta nuevo aviso y se retiró sin incidentes. No todos los encuentros entre soviéticos y civiles alemanes fueron tan civilizados. En muchos sectores de la ciudad, especialmente aquellos ocupados por unidades de segunda línea o tropas con alto contenido de soldados reclutados de territorios previamente ocupados por Alemania, los excesos contra la población civil fueron numerosos y terribles. Saqueos, violaciones y ejecuciones sumarias se produjeron a pesar de las órdenes de los mandos superiores soviéticos de mantener la disciplina. El 2 de mayo de 1945, con la rendición ya oficializada y la resistencia organizada prácticamente extinguida, Berlín ofrecía un espectáculo dantesco. Columnas de humo se elevaban desde docenas de puntos de la ciudad. Miles de cadáveres, tanto de soldados como de civiles, yacían en calles y edificios, muchos de ellos imposibles de recuperar entre los escombros. Los hospitales improvisados rebosaban de heridos que recibían atención mínima debido a la escasez crítica de suministros médicos. En estos hospitales de campaña, médicos alemanes y soviéticos trabajaban codo con codo, unidos por la ética profesional que trascendía las banderas. El doctor Hans Weber, cirujano del Hospital de la Caridad, operaba incansablemente con la ayuda de 2 médicos militares soviéticos que habían aportado sus propios suministros. «Nunca pensé que terminaría así», comentó Weber durante un breve descanso, fumando un cigarrillo que le había ofrecido uno de los rusos. «Cooperando con el enemigo mientras nuestra ciudad arde». «Ya no somos enemigos, doctor», respondió uno de los médicos soviéticos, el mayor Petrov. «Solo médicos. La guerra terminó para ustedes». Esa misma mañana, Klaus Müller y los demás prisioneros fueron trasladados desde el centro temporal a un campo más grande en las afueras de la ciudad. Allí, miles de soldados alemanes esperaban su destino en condiciones precarias. Los oficiales eran separados de la tropa, interrogados más exhaustivamente, especialmente aquellos que podrían haber tenido relación con crímenes de guerra. «Te das cuenta de que nunca volveremos», comentó a Müller un Feldwebel de artillería que compartía su tienda improvisada. «Los rusos no nos dejarán volver en años, si es que alguna vez lo hacemos». Müller no respondió. Su mente estaba ocupada con imágenes de su esposa y su hijo pequeño en Hamburgo. ¿Habrían sobrevivido a los bombardeos? ¿Sabría ella alguna vez qué había sido de él? La incertidumbre era casi tan dolorosa como la derrota. En el centro de Berlín, cerca de la Puerta de Brandeburgo, símbolo por excelencia de la capital alemana, un fotógrafo del Ejército Rojo inmortalizaba el momento en que soldados soviéticos izaban la bandera roja sobre el Reichstag. La imagen, que se convertiría en uno de los iconos visuales más potentes del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, simbolizaba no solo la victoria soviética, sino el fin definitivo del Tercer Reich. Para los soldados soviéticos, especialmente aquellos que habían combatido desde Stalingrado o antes, el momento estaba cargado de emociones contradictorias. La alegría por la victoria se mezclaba con el dolor por los millones de camaradas caídos, con la ira por la devastación que los alemanes habían causado en su patria y con la incertidumbre sobre el futuro. «¿Y ahora qué, camarada capitán?», preguntó a Ivanov, uno de sus soldados, mientras observaban la famosa avenida Unter den Linden, ahora irreconocible entre escombros y vehículos militares abandonados. «Ahora aseguramos la ciudad, establecemos el control y esperamos órdenes»,
respondió Ivanov mecánicamente, repitiendo lo que cualquier oficial diría. Pero en su interior, la pregunta resonaba: ¿y ahora qué? Después de años de lucha con un objetivo claro, derrotar a la Alemania nazi, ¿qué sentido tendría su vida ahora? Para los berlineses que habían sobrevivido al infierno de la batalla final, el 2 de mayo trajo consigo un silencio inquietante, un silencio interrumpido, ocasionalmente por disparos aislados, explosiones de municiones abandonadas o el estruendo de edificios que se derrumbaban, debilitados por días de bombardeos y combates. Pero comparado con la sinfonía infernal de los días anteriores, aquel silencio parecía sobrenatural. En los sótanos y refugios antiaéreos donde miles de civiles habían pasado las últimas semanas, comenzaba a extenderse la noticia. La ciudad había caído, la lucha había terminado. Algunos lloraban de alivio, otros de desesperación, pero la mayoría simplemente permanecía en un estado de shock emocional, incapaces de procesar todo lo vivido. ¿Podemos salir ya?, preguntó una anciana a un soldado soviético que montaba guardia cerca de la entrada de un gran refugio antiaéreo en el barrio de Kreuzberg. El soldado, un joven de Kazajistán que apenas entendía el alemán, se encogió de hombros y consultó con su superior, un sargento mayor que se acercó al grupo de civiles. «Pueden salir para buscar agua y comida», explicó el sargento en un alemán rudimentario. «Pero hay toque de queda desde las 8 de la noche, y los hombres entre 16 y 60 años deben registrarse en los puntos de control». Este registro era una de las primeras medidas implementadas por el comando soviético para identificar a posibles miembros de las SS, la Gestapo o funcionarios nazis que pudieran haberse mezclado con la población civil. También servía para organizar los contingentes de trabajo forzado que se encargarían de limpiar escombros, recuperar cadáveres y realizar tareas básicas de reconstrucción en una ciudad que había perdido casi toda su infraestructura. Para los soldados alemanes que no habían logrado escapar o rendirse a los occidentales, el futuro inmediato era aún más sombrío. En los campos de prisioneros improvisados, las condiciones se deterioraban rápidamente. La comida era escasa. La prioridad soviética era alimentar a sus propias tropas y, en segundo lugar, a la población civil alemana. Las instalaciones sanitarias prácticamente inexistentes, y el hacinamiento creaba un ambiente propicio para la propagación de enfermedades. «He oído que los trenes hacia el este empezarán a salir mañana», comentó un teniente alemán en el campo donde estaba retenido Klaus Müller. «Dicen que nos llevarán a Ucrania primero y luego a Siberia». Los rumores circulaban constantemente entre los prisioneros, alimentando tanto la esperanza como el miedo. Algunos aseguraban que los aliados occidentales habían negociado la liberación de los soldados alemanes. Otros, que los soviéticos ejecutarían a todos los oficiales. La verdad, como siempre en tiempos de guerra, era más compleja. El alto mando soviético había establecido diferentes categorías para los prisioneros alemanes. Los soldados rasos de la Wehrmacht, especialmente aquellos sin afiliación política conocida, serían enviados a campos de trabajo en la URSS por periodos que podían oscilar entre 5 y 10 años. Los oficiales de alto rango serían retenidos para interrogatorios más exhaustivos y posibles juicios. Y aquellos identificados como miembros de las SS, la Gestapo o participantes en crímenes de guerra enfrentarían consejos de guerra sumarios y, en muchos casos, ejecución inmediata. Mientras estos procesos de clasificación se desarrollaban, en el sector americano de Alemania, ya ocupado semanas antes de la caída de Berlín, se recibían las primeras noticias confirmadas sobre la rendición de la capital. El general Eisenhower
comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, había sido informado de las negociaciones iniciadas por el almirante Dönitz para una rendición general de todas las fuerzas alemanas. Estas negociaciones, que culminarían el 7 de mayo con la firma de la rendición incondicional en Reims y su ratificación el día siguiente en Berlín, marcarían oficialmente el fin de la guerra en Europa. Pero para los soldados y civiles atrapados en la ruina de Berlín, el fin efectivo de su guerra había llegado ya con la caída de la ciudad y la muerte de Hitler. En el campo de prisioneros, Klaus Müller observaba cómo un grupo de oficiales soviéticos recorría las filas de cautivos, deteniéndose ocasionalmente para interrogar a alguno o consultando listas que llevaban consigo. Cuando llegaron a su altura, uno de ellos, un coronel con el uniforme impecable, que contrastaba fuertemente con el aspecto desaliñado de los prisioneros, lo miró fijamente. «¿Müller, Klaus? ¿56a División de Infantería?», preguntó en alemán Müller. Se puso en posición de firmes, un reflejo automático después de años de disciplina militar. «Sí, señor». El coronel consultó su lista y luego intercambió unas palabras en ruso con sus acompañantes. «Usted habla ruso, ¿correcto?», lo dice aquí en su ficha. Müller asintió con cautela. Durante su tiempo en el frente oriental había aprendido ruso básico, lo suficiente para comunicarse con civiles y prisioneros. Nunca imaginó que ese conocimiento podría ser relevante ahora. «Bien», continuó el coronel. «Necesitamos intérpretes para los campos de trabajo. Será trasladado a un centro de formación en Kiev primero». Esta noticia provocó sentimientos encontrados en Müller. Por un lado, ser designado como intérprete significaba escapar del destino inmediato de trabajos forzados en condiciones extremas. Por otro, implicaba una colaboración con sus captores que muchos de sus camaradas podrían ver como traición. «¿Puedo declinar esta oferta?», preguntó con voz firme pero respetuosa. El coronel soviético lo miró con una mezcla de sorpresa y ligera diversión. «No, Oberfeldwebel, no puede. Esto no es una oferta, es una orden. Recoja sus cosas. Saldrá mañana al amanecer». Mientras Müller procesaba esta información que cambiaría el curso de su cautiverio, en otros sectores de Berlín, la vida comenzaba a reorganizarse bajo el nuevo orden. Las autoridades soviéticas habían designado alcaldes provisionales en diferentes distritos, generalmente civiles alemanes con credenciales antifascistas verificables. Antiguos miembros del Partido Comunista Alemán, KPD, socialdemócratas que habían sufrido persecución bajo el régimen nazi, o intelectuales conocidos por su oposición al nazismo. En Prenzlauer Berg, el doctor Otto Lehmann, un médico que había sido brevemente encarcelado en 1937 por negarse a denunciar a pacientes judíos, fue nombrado administrador del distrito. Su primera reunión con el comandante militar soviético de la zona estableció el tono de la nueva relación. Doctor Lehmann, su tarea principal es asegurar que la población civil obedezca las órdenes del comando soviético, explicó el mayor. Sokolov, un hombre fornido de unos 50 años con el rostro marcado por cicatrices de metralla. Necesitamos orden, necesitamos disciplina. Los criminales nazis serán identificados y castigados, pero los ciudadanos comunes no tienen nada que temer si cooperan. Lehmann, un hombre de 60 años con una dignidad que ni siquiera la derrota y la ocupación habían conseguido quebrar, asintió lentamente. Haré todo lo posible por mantener el orden, mayor, pero debo pedirle que sus hombres respeten a la población. Ha habido incidentes. Sokolov frunció el ceño, pero no negó los incidentes a los que Lehmann se refería. Los casos de saqueos y violaciones que, a pesar de las estrictas órdenes de los mandos superiores soviéticos,
seguían produciéndose. Las tropas de primera línea se están retirando, respondió finalmente. Las unidades que ocuparán permanentemente la ciudad tienen disciplina. Pero entienda, doctor, mis hombres han visto sus pueblos arrasados, sus familias masacradas. La venganza es un instinto difícil de controlar. Esta conversación, repetida con variaciones en todos los distritos de Berlín, ilustraba la compleja dinámica entre vencedores y vencidos en aquellos primeros días después de la rendición. Los soviéticos oscilaban entre la voluntad de establecer una administración eficiente y el deseo de castigo. Los berlineses, entre el alivio por el fin de la guerra y el miedo ante un futuro incierto bajo ocupación extranjera. En las calles, la vida comenzaba a recuperar una apariencia de normalidad, aunque fuera una normalidad profundamente alterada. Las mujeres berlinesas, que constituían ahora la mayoría de la población adulta debido a las bajas masculinas en la guerra, formaban largas colas para conseguir raciones de comida, agua potable o leña para cocinar. Los Trümmerfrauen, o mujeres de los escombros, como se las conocería, empezaban su labor sistemática de limpiar las ruinas y recuperar ladrillos que pudieran ser reutilizados en la reconstrucción. Para Gustav Hoffmann y su familia, el 3 de mayo trajo una sorpresa inesperada. Un oficial soviético se presentó en su apartamento pidiendo hablar con el profesor. Dr. Hoffmann, comenzó el oficial, un hombre de mediana edad con lentes que le daban un aspecto intelectual poco común entre los militares. Soy el mayor Kuznetsov, del Departamento de Educación y Cultura del Comando Soviético. Tengo entendido que usted es especialista en literatura alemana. Gustav asintió, intrigado por esta visita que no parecía amenazadora. Estamos estableciendo una administración civil para la ciudad, continuó Kuznetsov. Necesitamos personas con su formación y experiencia para reorganizar el sistema educativo. Los planes de estudio nazis deben ser completamente eliminados, por supuesto. La propuesta de Kuznetsov era clara. Gustav Hoffmann sería nombrado asesor en la reorganización de las escuelas y universidades berlinesas, un trabajo que incluiría la revisión de textos, la identificación de profesores comprometidos con el régimen nazi y la elaboración de nuevos planes de estudio basados en principios democráticos y antifascistas. Para un hombre como Hoffmann, que había sufrido la marginación profesional durante el régimen nazi por su negativa a incorporar la ideología oficial en sus clases, la oferta representaba una oportunidad de restaurar los valores académicos que siempre había defendido. Pero también planteaba dilemas éticos. ¿Estaba colaborando con una potencia ocupante? ¿Estaría reemplazando una ideología totalitaria por otra? Necesito tiempo para considerarlo, respondió Hoffmann después de un largo silencio. Por supuesto, concedió Kuznetsov. Pero no mucho tiempo, profesor. La reconstrucción no puede esperar. Mientras Gustav Hoffmann sopesaba su decisión en otra parte de la ciudad, el joven Hans Fischer y los pocos supervivientes de su unidad de las Juventudes Hitlerianas enfrentaban un destino mucho más sombrío. Después de resistir hasta quedarse sin municiones, habían intentado escapar a través de los túneles del metro, solo para ser capturados por una patrulla soviética. A diferencia de muchos soldados regulares de la Wehrmacht, los miembros de las SS y de las Juventudes Hitlerianas recibían escasa clemencia. Considerados como la personificación del fanatismo nazi, su tratamiento era especialmente duro. Hans y sus compañeros fueron trasladados a un centro de detención específico para elementos políticamente peligrosos, donde las condiciones eran significativamente peores que en los campos generales de prisioneros.
¿Por qué seguían luchando?, preguntó un interrogador soviético a Hans durante una de las sesiones. La ciudad se había rendido. La guerra estaba perdida. ¿Por qué sacrificar más vidas? Hans, demacrado por días de hambre y privación, de sueño, pero con la terquedad intacta de la juventud adoctrinada, respondió con las frases que le habían inculcado durante años. Un alemán nunca se rinde. Luchamos por el Führer, por el Reich, por... No pudo terminar la frase. El interrogador, un hombre de Leningrado que había perdido a toda su familia durante el sitio de la ciudad, golpeó la mesa con tanta fuerza que Hans se estremeció. El Führer está muerto. Se suicidó mientras ustedes morían por él. El Reich, que iba a durar 1000 años, duró apenas 12. ¿Y sabes por qué luchaban realmente? Para que criminales como tú, Standartenführer, pudieran escapar hacia el oeste, mientras ustedes, niños estúpidos, los cubrían. Hans guardó silencio, pero en su mente las palabras del soviético se mezclaban con las dudas que ya habían comenzado a asaltarle en los últimos días, cuando el Standartenführer desapareció, dejándolos a su suerte. ¿Realmente Hitler se había suicidado? ¿Realmente habían sido abandonados, utilizados como escudos humanos para la huida de los verdaderos responsables? El 4 de mayo de 1945, 4 días después de la muerte de Hitler y 2 después de la rendición efectiva de la guarnición de Berlín, los primeros trenes de prisioneros comenzaron a salir hacia el este. Klaus Müller se encontraba en uno de ellos, junto con otros soldados seleccionados para funciones de interpretación o con habilidades técnicas que los soviéticos consideraban útiles. El viaje fue largo y penoso. Los vagones de carga, diseñados para transportar ganado o mercancías, iban ahora atestados de hombres demacrados por la batalla y la cautividad. Las condiciones higiénicas eran deplorables, la comida escasa y las paradas para proveerse de agua insuficientes. Algunos prisioneros morían durante el trayecto, sus cuerpos simplemente abandonados en alguna estación para ser enterrados por las autoridades locales. Durante este viaje interminable, Müller tuvo tiempo para reflexionar sobre los eventos que habían llevado a Alemania a este desastre. Como muchos soldados profesionales, había mantenido cierta distancia respecto a la ideología nazi. Había servido a su país porque ese era su deber, no porque creyera en las teorías raciales o la superioridad aria. Pero ahora, viendo el resultado final, su país devastado, millones de muertos y el mismo camino de un cautiverio que podría durar años, se preguntaba si esa obediencia acrítica no había sido parte del problema. ¿En qué piensas? ¿Müller?, le preguntó un compañero de vagón, un teniente de artillería llamado Weber, que también había sido seleccionado como intérprete. En nada importante, respondió Müller, reacio a compartir pensamientos que podrían ser interpretados como derrotistas o, peor aún, como críticos con el régimen que hasta hace pocos días habían servido. Weber pareció leer sus pensamientos. «Puedes hablar libremente», dijo en voz baja. «Hitler está muerto, el Reich ha caído. Ya no hay Gestapo que nos vigile ni tribunal militar que nos juzgue por lo que pensamos». Müller dudó un momento, pero finalmente la presión de los últimos días, el agotamiento físico y mental, rompieron sus reservas. «Pienso en que todo fue por nada», susurró con amargura. «Stalingrado, Kursk, la retirada desde Ucrania, Bielorrusia, Polonia, cientos de miles de camaradas muertos. ¿Para qué? Para terminar así, en un tren de ganado rumbo a Siberia, mientras nuestra patria queda reducida a escombros». Weber asintió lentamente. «¿Sabes qué es lo peor? Que algunos lo veíamos venir. Desde Stalingrado, cualquiera con un mínimo sentido estratégico sabía que la guerra estaba perdida, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta». Esta conversación, repetida con variaciones,
En vagones de tren, campos de prisioneros y hospitales militares, reflejaba el proceso de introspección colectiva que comenzaba a producirse entre los soldados alemanes. Una introspección que para algunos llevaría a un genuino cuestionamiento de los valores y creencias que habían sostenido al régimen nazi. Para otros, simplemente a un resentimiento por la derrota que cristalizaría más tarde en la teoría de la puñalada por la espalda o en la negación de las atrocidades cometidas. Mientras el tren de Müller avanzaba hacia el este, en Berlín, la vida bajo ocupación soviética establecía sus nuevas rutinas. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles. Con las infraestructuras básicas destruidas o severamente dañadas, la población dependía casi por completo de los suministros proporcionados por los ocupantes. El agua corriente era un lujo en la mayor parte de la ciudad. La electricidad funcionaba de manera intermitente y el gas era prácticamente inexistente. Los berlineses hacían cola durante horas. Para conseguir raciones básicas, cavaban entre los escombros en busca de pertenencias enterradas y trataban de adaptarse a una nueva realidad en la que los uniformes soviéticos y los carteles en cirílico formaban parte del paisaje cotidiano. Para algunas mujeres, la situación era especialmente traumática. Las violaciones masivas durante la toma de la ciudad habían dejado secuelas físicas y psicológicas profundas. Muchas habían quedado embarazadas como resultado de estas agresiones, enfrentando ahora decisiones desgarradoras en una época donde el aborto era ilegal y estigmatizado. En el hospital donde trabajaba el doctor Weber, estos casos eran cada vez más frecuentes. «No puedo soportarlo más», confesó a un colega después de atender a una joven de 20 años que había intentado suicidarse tras descubrir su embarazo. Estas mujeres son víctimas dos veces, primero de la violencia y luego de nuestra hipocresía. Weber, como muchos médicos en aquellas circunstancias, había comenzado a practicar abortos clandestinos, arriesgando su licencia médica y su libertad. Para él, era un deber moral que trascendía las consideraciones legales. Mientras tanto, la familia Hoffmann experimentaba las complejidades de la vida bajo ocupación desde una perspectiva diferente. Gustav había finalmente aceptado la oferta del mayor Kuznetsov, convirtiéndose en asesor para la reestructuración del sistema educativo. Este papel le proporcionaba ciertos privilegios, raciones adicionales, un pase especial que facilitaba su movimiento por la ciudad, incluso ocasionalmente transporte militar, pero también lo colocaba en una posición comprometida frente a muchos de sus conciudadanos. «Colaboracionista», había murmurado una antigua vecina al cruzarse con él en la calle. El término, cargado de desprecio, había afectado profundamente a Gustav, quien se consideraba a sí mismo un patriota alemán que simplemente trataba de salvaguardar la educación y la cultura de su país en circunstancias extremas. «No les hagas caso, padre», le había dicho Elsa al verlo abatido. «Tú siempre te opusiste a los nazis, incluso cuando era peligroso hacerlo. Ahora ayudas a reconstruir una Alemania mejor, no hay vergüenza en eso». Pero las palabras de su hija, aunque bien intencionadas, no podían disipar completamente las dudas que a veces asaltaban a Gustav. ¿Estaba realmente contribuyendo a una Alemania mejor o simplemente reemplazando un sistema totalitario por otro? Las directrices que recibía del Comando Soviético para la reforma educativa hablaban de democratización y desnazificación, pero también incluían una fuerte dosis de ideología marxista que Gustav, como liberal moderado, no compartía plenamente. A principios de junio de 1945, el paisaje político de Berlín se había complejizado aún más con la llegada de las fuerzas aliadas occidentales.
Según los acuerdos previos, la ciudad sería dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, americano, británico y francés. Esta división, que inicialmente se concibió como una medida administrativa temporal, sentaría las bases para la futura división no solo de Berlín, sino de toda Alemania, prefigurando la Guerra Fría que dominaría la política mundial en las décadas siguientes. Para los berlineses, la división de la ciudad trajo consigo nuevas complejidades y, en algunos casos, nuevas esperanzas. Aquellos con familiares o contactos en los sectores occidentales veían ahora la posibilidad de escapar de la zona soviética, donde las condiciones eran generalmente más duras y las libertades más restringidas. Para muchos prisioneros, como Klaus Müller, sin embargo, estos cambios geopolíticos tenían escasa relevancia inmediata. Tras semanas de viaje en condiciones infrahumanas, Müller había llegado finalmente a un campo de trabajo cerca de Kiev. Como había anticipado el coronel soviético en Berlín, su conocimiento del ruso lo había salvado de los trabajos más duros en minas o fábricas, asignándole en cambio labores de interpretación entre los guardias soviéticos y los prisioneros alemanes. Esta posición intermedia era psicológicamente complicada. Para muchos de sus compatriotas, Müller representaba ahora a los captores. Para los soviéticos seguía siendo un enemigo, aunque temporalmente útil. Solo con un pequeño grupo de otros intérpretes y prisioneros con funciones administrativas, había desarrollado una camaradería basada en la comprensión mutua de esta situación ambigua. ¿Has oído las últimas noticias?, le preguntó una tarde Max Krauss, un antiguo profesor de ruso de Dresden que ahora trabajaba como traductor de documentos en la administración del campo. Los americanos han ocupado su sector en Berlín y dicen que están tratando muy bien a los civiles, incluso distribuyendo comida y chocolate. Müller asintió sin mucho entusiasmo. Las noticias del exterior llegaban distorsionadas al campo, filtradas a través de la propaganda soviética y las conversaciones captadas a los guardias. Además, ¿qué importancia tenía para él que podría pasar años en este campo, que los americanos dieran chocolate a los berlineses? También dicen que los juicios contra los criminales de guerra comenzarán pronto, continuó Krause. En Nuremberg, los aliados juzgarán a todos los altos mandos nazis que han capturado. Esta noticia despertó más interés en Müller. Como muchos soldados profesionales de la Wehrmacht, había mantenido una distancia profesional respecto a las actividades más oscuras del régimen nazi. Pero en el fondo, siempre había sabido que algo terrible ocurría en los territorios ocupados del este. Rumores sobre masacres de civiles, sobre campos de concentración, sobre unidades especiales que limpiaban zonas enteras. Rumores que había elegido no investigar demasiado, concentrándose en cambio en su deber militar inmediato. ¿Crees que sabían?, preguntó súbitamente a Krause. Los generales, Keitel, Jodl, ¿crees que sabían lo que estaba pasando realmente? Krause lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Por supuesto que sabían, Klaus. Todos sabíamos algo, aunque no quisiéramos admitirlo. Tú mismo debes haber visto cosas en el frente, cosas que preferiste no cuestionar. Müller no respondió, pero las palabras de Krause resonaron en su mente durante días. Era cierto, había visto cosas. Pueblos arrasados sin razón militar aparente, civiles tratados con una brutalidad que iba más allá de las necesidades de la guerra, camaradas que regresaban de operaciones especiales con una mirada vacía y se negaban a hablar de lo que habían hecho. Había visto y había callado, como tantos otros. A mediados de junio, en Berlín, la vida bajo la ocupación aliada comenzaba a mostrar las primeras señales de recuperación organizada.
Las ruinas seguían dominando el paisaje urbano, pero entre ellas surgían ahora talleres improvisados, pequeños comercios, incluso cafés rudimentarios, donde los berlineses intercambiaban las últimas noticias y rumores. La división de la ciudad entre las cuatro potencias ocupantes creaba situaciones a veces surrealistas. Cruzar de un sector a otro podía implicar pasar de un mundo donde el retrato de Stalin presidía las oficinas públicas a otro donde la música de Glenn Miller sonaba en clubes frecuentados por soldados americanos. Para Gustav Hoffmann, esta división presentaba nuevos desafíos en su labor educativa. Las directrices para la reforma escolar variaban significativamente entre el sector soviético, donde se enfatizaba la educación política en línea con el marxismo-leninismo, y los sectores occidentales, donde se promovía un retorno a los valores democráticos liberales previos al nazismo. Es como si estuviéramos creando dos sistemas educativos completamente diferentes para una misma ciudad, comentó a su esposa una noche, después de una agotadora jornada de reuniones con funcionarios educativos de los cuatro sectores. ¿Cómo puede esto funcionar a largo plazo? Martha Hoffmann, que había demostrado una notable capacidad de adaptación durante los años de guerra y ahora bajo la ocupación, sirvió a su marido una taza de té ersatz, uno de los muchos sustitutos que los berlineses utilizaban ante la escasez de productos básicos. Nada en esta situación puede funcionar a largo plazo, Gustav, respondió con pragmatismo. Esta división, estos muros invisibles entre sectores, todo esto es artificial, impuesto. Eventualmente tendremos que encontrar nuestro propio camino como alemanes. Las palabras de Marta reflejaban un sentimiento que comenzaba a extenderse entre muchos alemanes. La sensación de que, tras la catástrofe del nazismo y la derrota, total, debían ahora reconstruir no solo sus ciudades, sino su identidad nacional sobre nuevas bases. Una tarea titánica, complicada por la ocupación extranjera y la emergente división ideológica entre este y oeste. Para la hija de los Hoffmann, Elsa, la nueva situación traía consigo oportunidades inesperadas. Gracias a su conocimiento del inglés, había encontrado trabajo como traductora para la administración militar británica, un puesto que le proporcionaba tanto seguridad económica como una ventana a un mundo diferente al que había conocido bajo el régimen nazi. Los oficiales británicos me tratan como a una igual, comentó a su madre con cierto asombro. Me piden mi opinión, escuchan lo que digo. Es desconcertante. Después de años siendo solo una chica alemana cuyo único valor era producir hijos para el Reich. Este descubrimiento de nuevas formas de relación, de nuevos horizontes personales y profesionales, era una experiencia compartida por muchas mujeres alemanas en aquellos meses posteriores a la rendición. Paradójicamente, la derrota y la destrucción habían abierto espacios de libertad personal que el rígido sistema nazi había negado sistemáticamente. A finales de junio, en el campo de prisioneros cerca de Kiev, donde Klaus Müller continuaba su labor como intérprete, un nuevo contingente de prisioneros llegó desde Berlín. Entre ellos, para sorpresa de Müller, se encontraba Hans Fischer, el joven de las juventudes hitlerianas que había sido capturado después de resistir obstinadamente en Charlottenburg. Hans había cambiado drásticamente desde su captura. El fanatismo juvenil que lo había animado durante la batalla de Berlín se había desvanecido, reemplazado por una combinación de desilusión amarga y resignación. Durante el viaje desde Alemania, había tenido tiempo de procesar todo lo ocurrido, la muerte de Hitler, el colapso total del Reich, que se suponía duraría 1000 años, y la revelación gradual de los horrores cometidos en nombre de una ideología en la que había creído fervientemente.
Müller, al reconocerlo durante una sesión de registro de nuevos prisioneros, decidió hablar con él en privado. No era un procedimiento habitual, pero su posición como intérprete le daba cierta flexibilidad. ¿Qué edad tienes realmente, chico?, preguntó cuando logró encontrar a Hans solo. 16, respondió Hans con voz apagada. Cumpliré 17 en agosto, si llego. Müller frunció el ceño. Los adolescentes como Hans, técnicamente niños soldados según los estándares internacionales, no deberían estar en campos de trabajo para adultos. Pero las categorías normales de prisioneros de guerra se aplicaban de manera irregular en estos tiempos caóticos. «Escucha», dijo Müller bajando la voz. «Voy a intentar que te asignen a tareas administrativas. Eres demasiado joven para el trabajo, pesado, y los soviéticos respetan eso más de lo que crees. Pero tienes que ayudarme. Nada de discursos sobre el Führer o el Reich, ¿entendido?» Eso terminó. Hans lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Por qué me ayudaría? Usted es un soldado de la Wehrmacht. Yo era de las juventudes hitlerianas. Se supone que somos enemigos ahora». Müller suspiró. «Ya no hay Wehrmacht, ni juventudes hitlerianas, Hans, solo alemanes tratando de sobrevivir». Hizo una pausa y añadió: «Mi hijo tendría tu edad ahora. No sé si sigue vivo, si Hamburgo fue bombardeada tanto como Berlín.